Pues nuevamente, Shabbat Shalom, es un placer estar aquí, es un honor poder estar participando de este Shabbat de nuestro Señor, dándole la gloria y la honra a Él en todo tiempo. Ahora que estamos diciendo en todo tiempo, me acuerdo cuando dice la Escritura, en todo tiempo amo al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es necesario que nosotros aprendamos lo que significa ser amigo, ¿no? Es necesario que nosotros aprendamos lo que es estar en tiempo de angustia también, para poder recibir ese consuelo de amigo, y no solamente ese consuelo de amigo, sino este consuelo que nos da el Eterno por medio de su palabra. El día de hoy vamos a conocer cuál es así la voluntad del Señor. Vamos a poder conocer por medio de su palabra qué es lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. ¿Cuál es esta continuidad que le estamos dando a la Haftará, a la Parashá de la mañana, a la enseñanza? Y esta despedida que, como bien sabemos, el Shabbat termina a la puesta del sol. Por lo tanto, la Haftará que es despedida, estamos aquí reunidos para poder decirle al Señor, no queremos que este día termine, puesto que hemos sido convidados a esta preciosa cita, a este precioso Moed, y es que nosotros estamos aquí dándole la gloria y la honra a nuestro Señor, y es porque hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante de Dios. Y es necesario que nosotros mostremos con nuestra vida esa evidencia de la salvación tan grande que hemos recibido. El mejor regalo del mundo, el mejor regalo que alguien te puede dar es tu libertad, tu perdón de pecados y la redención de tu vida. Por lo tanto, estamos aquí reunidos dándole la gloria y la honra a nuestro amado Señor, al único Rey de Reyes, al único Dios vivo, al único Señor de señores, que es Yehoshua HaMashiach, ¿no? Cristo, Jesús el Salvador. Esta parte esta porción está ubicada en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, para los que quieran buscarlo, se llama la Haftará Vaerá, y su significado es y me aparecí. Como bien vimos en la mañana la Haftará, que Adonai, el Eterno, el nombre de las 4 letras, el nombre que es inefable, puesto que no se sabe realmente la correcta pronunciación de ese nombre que le fue revelado a Moshe. Entonces, este nombre, como nosotros lo desconocemos, la dicción de tal glorioso nombre, decimos Hashem, que significa el nombre que es sobre todo nombre, ¿vale? Está ubicado entonces esta porción en Ezequiel 28, versículo 25 en adelante. Y miren lo que dice así: así ha dicho Adonai, Elohim, cuando yo reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones donde están dispersos, entonces en medio de ellos seré tratado como santo a la vista de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. ¿Qué quiere decir esta introducción? ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando yo reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones, aquí nos estamos dando cuenta de algo, que no está haciendo una distinción, no está hablando de cuando yo reúna al pueblo judío, no. Cuando yo reúna a los de la casa de Israel, recordando que Israel es la promesa que Dios dio a nuestro patriarca Abraham, ¿no? Que en él serían benditas todas las naciones. Por lo tanto, nosotros entendamos que todos aquellos que hemos creído en Yehoshua, en Cristo, y por tanto, así como creímos, estamos actuando, somos y conformamos parte de ese pueblo, de ese remanente del Dios vivo. Si lo podemos entender de esta manera. Por lo tanto, dice el Eterno, cuando yo reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones donde están dispersos, entonces en medio de ellos seré santificado. ¿Qué quiere decir esta pequeña porción? Cuando el Señor
está en ti, tu vida nunca jamás volverá a ser igual. Cuando el Señor está en tu vida obrando, jamás podrás tú volver a el mundo. Jamás tú debes de volver a sentir amor o dejarte seducir por el mundo, por esos placeres que son momentáneos, esos placeres que son vanos, esos placeres que te llevan a la perdición. Por lo tanto, dice así el Eterno, entonces en medio de ellos seré tratado como santo. En otra versión dice, seré santificado en medio de ellos. Una persona que realmente tiene una relación con Adonai, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de proceder, es conforme a la de Adonai. Esa santificación. Recuerden que santificación, aparte de significar distinción, significa apartarse de, para Él. El Señor nos ha comprado con precio de sangre. El Señor nos ha santificado con su sacrificio. Nos ha distinguido. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es apartarnos de este mundo vano. Apartarnos de todo aquello de lo que nos aparta del Eterno. De esta manera, esta palabra, esta porción se hará vívida en nuestras vidas. Cuando dice, entonces en medio de ellos seré santificado a la vista de todas las naciones. Esta es una promesa a la cual yo me aferro, a la cual yo quiero participar de esta promesa. Yo quiero que todas las naciones vean en mí reflejado a Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Por cuanto ya no sigue siendo el mismo David que era antes. Ya no sigo hablando como hablaba antes, ya no sigo pensando, ya no sigo comportándome, tanto públicamente como en casa, de la misma manera que me comportaba o hablaba o pensaba antes. De esta manera, dice así, seré santo a la vista de todas las naciones. Un testimonio vivo, ¿no? Lo que decía el Eterno en los Evangelios, ustedes son los luminares de este mundo, somos la sal de la tierra, lo que le pone sabor a este mundo tan desabrido, ¿no? A este mundo soso, como dicen aquí en Europa, soso, que no tiene sabor alguno. Cuando vamos tras la banalidad, cuando vamos tras los deseos, tras las tendencias, tras la moda, tras lo último de lo último, y no vamos conforme a la Torá, conforme a la instrucción del Eterno, conforme a lo que el Señor nos ha dicho que es bueno para nosotros. ¿Sí me explico? Nosotros confiamos en lo que nos dicen los medios que es bueno para nosotros y descansamos aparentemente, aunque no sea así. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos dice por medio de algo que está escrito, por medio de algo que es inerrante, que no se equivoca, que no hay sombra de variación, como lo es su Torá, y nosotros no encontramos el consuelo y la esperanza y el soporte y el aliento en la Torá o en su palabra? No podemos servir a dos dioses. Lo estábamos viendo en la mañana. ¿No? Lo estábamos viendo en la mañana, ¿se acuerdan? No podemos servir a Dios y amar al mundo. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer esa distinción de lo sagrado como de lo aberrante, de lo profano, lo sagrado de lo profano. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro deber ser como pueblo de Elohim. ¿Sí me explico? Como pueblo santo que somos de Él, como Am Kadosh, pueblo santo, santificado, como ese pueblo distinguido del que el Señor pone su marca. En la mañana Víctor estaba hablando de la marca del óvulo, ¿se acuerdan? Pero el Señor nos ha marcado nuestros corazones. Ha comenzado esa obra de quitar nuestros corazones de piedra, esos corazones insensibles, esos corazones frívolos, esos corazones que buscan su propio beneficio, corazón de orgullo, de altivez, para poner en nosotros un corazón de carne, conforme a su voluntad, cortando Él el prepucio de nuestro corazón, quitando lo que es basura, quitando lo que es vano, quitando lo que nos quita, valga la redundancia, ¿no? Quitando lo que nos quita de la voluntad del Eterno.
Él mismo, ni siquiera nosotros, Él mismo ha circuncidado el corazón de cada creyente, ¿no? De cada seguidor de Yehoshua, de cada persona que ha decidido negarse a sí mismo y obedecer a la Torá, dejar de vivir su propia vida porque se dio cuenta que lo conducía a la muerte. Y no solamente hablo de una muerte física, algo vano, algo que todo el mundo pasará o pasaremos. Hablo de la muerte eterna, de que seamos arrancados eternamente y que dejemos de existir para siempre jamás. Esta muerte que tiene que ver con el peor de los dolores y el peor de las desgracias, que es separados de la gracia y el amor inagotable de Dios. Porque hasta el día de hoy, las personas que son gentiles, que son goim, que son gente sin Dios, personas sin Dios, disfrutan de la benignidad de Dios. Disfrutan de sus frutos, los frutos de la tierra, disfrutan de la benevolencia de Dios, disfrutan de poder respirar, ¿me explico? Tienen piernas, tienen buenos trabajos. Sin embargo, todo eso dejará de ser en el día del juicio final. ¿Sí me explico? Entonces, a esto es a lo que se refiere esta porción. Entonces el 25 dice: en medio de ellos seré tratado como santo y a la vista de las naciones. Hablarán y habitarán en su tierra, a la cual di a mi siervo Jacob. ¿Quién de ustedes sabe cuál es nuestra tierra? ¿Cuál es nuestra heredad? Para que me lo diga así abiertamente. ¿Cuál es nuestra tierra? ¿Cuál es nuestra heredad? ¿Cuál es nuestra porción? Hashem. Yehoshua es nuestra porción. Él es nuestra heredad. ¿Sí me explico? Sión es llamado también el monte. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender esto para poder desarrollar todo lo que sigue del mensaje. Mira lo que dice rápidamente Ezequiel 34:13. Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. ¿Se dan cuenta? Es la misma promesa que el Señor está diciendo. Esto es lo que el Señor nos ha dicho desde el principio. Esta reconciliación, esta verdadera emuná que nosotros tenemos que reflejar, no solamente para con nosotros, sino para todo aquel que aún no es creyente, para todo aquel que aún sigue perdido, errando, vagabundeando. ¿Se me explico? Separado de la voluntad de Dios, separado de su amor, de su fidelidad, como decía Víctor en la mañana, esta diferencia de la libertad al libertinaje. La gente piensa que tiene una libertad, cuando ella dice que puede tomar sus propias decisiones. Si yo quiero comer el día de hoy esto, si yo me quiero ir allá, si el día de hoy me quiero poner hasta las trancas, si el día de hoy piensa que tiene una libertad, pero no se da cuenta que esa libertad no es libertad. ¿Por qué? Porque cuando se le termine el efecto de lo que se haya metido, porque cuando se canse de bailar a donde estuvo bailando, porque cuando tenga el resultado de la prueba de VIH, etcétera, 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 volverá a ser la misma persona, incluso una infelicidad, incluso una frustración, incluso un desamor. ¿Sí me explico? Es que abusaron de mí, claro, pero ¿tú qué hiciste para que abusaran de ti? ¿Dónde estabas en vez de estar en tu casa descansando para que abusaran de ti? Esto es un ejemplo, quizá muy tonto, pero el Señor realmente a nosotros, los que somos libres en Él, nos da esta sabiduría y este tipo de entendimiento. ¿Cuál es esta sabiduría y este tipo de entendimiento? Dice la Escritura: el avisado ve el mal y se aparta, pero necio pasa de lejos y recibe el daño. En un proverbio. Nosotros, como hijos de Dios, el Señor ha abierto nuestros sentidos. ¿Para qué? Para que podamos ver de lejos lo que se avecina, lo que se aproxima, y podamos actuar conforme a la voluntad de Elohim. Podamos tomar las decisiones correctas. ¿Sí me explico? Y se pueda cumplir esta promesa de Dios en nosotros.
El 26 dice, habitarán seguros en ella, edificarán casas y plantarán viñas, habitarán seguros cuando yo haya ejecutado juicios alrededor de ellos. Porque es lo que hemos estado orando el día de hoy en la mañana, pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, pero que cuando venga el mal, el Señor se acuerde, ¿no? Y guarde a su pueblo, así como lo había guardado antiguamente. ¿Sí me explico? Cuando aquellas experiencias que pasaron, aquellos acontecimientos increíbles que pasó el pueblo de Israel en la ciudad de Egipto, ¿no? Nuestros antepasados, cuando vinieron plagas, donde vinieron estruendos y acontecimientos así muy rudos, y el Señor preservó cada una de las vidas de los que temían de Él. Este ha sido nuestra oración del día de hoy. ¿Sí me explico? Que el Señor preserve la vida de su pueblo, aun con todo lo que se viene, con todo lo que nos están metiendo, por todo lo que nos están avecinando, vaticinando, ¿no? De estas cosas que nos están preparando. Sabemos que pase lo que pase, el Señor tiene el control de nuestras vidas, porque nosotros no nos debemos a nosotros mismos. Este es un consuelo que nosotros debemos de tener. Shalom a todos los que estén conectándose, que tengan un Shabbat lleno de puro shalom del Señor. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto. Ellos dicen, habitaremos seguro cuando el Eterno haya ejecutado los juicios alrededor de nosotros. Porque el juicio es inminente, en medio de todos los que desprecian. Hay una retribución a esto. Es necesario que nosotros podamos interactuar con este pasaje. Si nosotros estamos siendo obedientes, haciendo la voluntad de Elohim, entonces, ¿de qué vamos a preocuparnos? Ahora, no estoy diciendo que tenemos que obedecer para no estar preocupados, no, sino porque hemos recibido el gran amor de Dios, hemos recibido su gran benevolencia para con nosotros, su sacrificio, el perdón de nuestros pecados, que nos diese un nombre, que nos amara, que nos recogiera de donde estábamos. Entonces vamos a obedecer, por ende. ¿Sí me explico? Entonces por ende vamos a amar al Señor. Entonces por ende nosotros vamos a poder ser ese pueblo de Dios. Y por eso dice, y sabrán que yo soy Hashem, su Elohim. Entonces se verá el resultado de que nosotros digamos, yo pertenezco a ese Dios vivo. Yo pertenezco a este Dios, ¿no? Están viendo todos los milagros, todas las señales que están aconteciendo. Ese es mi Dios. Están viendo que yo sigo vivo, que sigo de pies y sigo predicando el Evangelio y no he caído por enfermedad, por peste, por destrucción repentina. Ese es mi Dios. A ese es al Dios que yo le sirvo. Y por eso dice aquí, y ellos sabrán que yo soy Adonai su Elohim. Jeremías 31:5 dice así, otra vez plantarás viñas en los montes de Shomrón, y los que las planten, la disfrutarán. Vamos a disfrutar de nosotros, ¿no? Vamos a disfrutar nosotros esta bendición que el Señor nos está dando. Empieza Ezequiel 29:1 al 21, dice así, en el año 10 del día 12 del mes 10, me llegó palabra de Adonai diciendo, ¿a quién le llegó? A Ezequiel. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el faraón, rey de Misraim, de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Misraim. Mira lo que dice Jeremías 39:1. Dice, en enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor llegó con su ejército para sitiar Jerusalén un año antes de lo que estamos nosotros leyendo. En el año 10, y nosotros estamos aquí leyendo Jeremías 39:1. Vamos a ver qué es lo que pasó. En enero del 9º año del reinado de Sedequías. Vamos a ver este personaje es clave en esta historia. ¿Por qué va a profetizar Ezequiel contra el faraón? ¿Qué ha pasado? Vamos a entender un poquillo este contexto. Entonces dice Jeremías 39:1, en enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor llegó con su ejército para sitiar Jerusalén, para sitiar a su pueblo. Mira lo que dice 2 de Crónicas 36:13 al 14.
Dice, también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. ¿Por qué fue Sedequías? ¿Por qué fue Nabucodonosor detrás de toda Jerusalén, principalmente cuando estaba gobernando Sedequías? Porque, dice así, se rebeló Sedequías contra el rey Nabucodonosor a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Él utilizó el nombre de Dios para hacer este juramento. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Mira lo que dice el 14 del mismo, es segundo de Crónicas 36, 3 y 14. Asimismo, al igual que Sedequías, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. El Señor mandó a Nabucodonosor a sitiar Jerusalén porque su pueblo se había rebelado y porque habían perdido la razón y porque empezaron a venerar otros dioses. Empezaron a venerar a sí mismos, empezaron a pensar que ellos tenían fuerza suficiente para poder sacar adelante ese pueblo, cuando no se ha dado cuenta, o no se habían dado cuenta, o no querían pensar que el Eterno era realmente quien estaba gobernando su pueblo. Pues es rey de Israel, rey de reyes. ¿Sí me explico? Y todo el plan inicial fue formado en Israel. Por lo tanto, cuando Sedequías se rebeló contra Adonai le mandó un juicio por medio del rey Nabucodonosor. ¿Para qué mandó ese juicio? Para que comenzaran los 70 años. Y dice así: asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. ¡Wow! Miren lo que dice Ezequiel 17 del 11 al 16. Luego recibí este mensaje del Eterno. Diles a esos rebeldes de Israel, ¿no entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes a Babilonia. Hizo un tratado con un miembro de la familia real y lo obligó a jurarle lealtad. También desterró a los líderes más influyentes de Israel, para que Israel no se fortaleciera nuevamente y se rebelara. Solo si cumplía su tratado con Babilonia, podría Israel sobrevivir. Ellos deshonraron la palabra, deshonraron su palabra, deshonraron a Dios de esta manera. Blasfemaron y se rebelaron en contra de él. Y si ellos hubieran cumplido su palabra, entonces Israel podría sobrevivir. Sin embargo, este israelita de la familia real, hablando de quién, de Sedequías, se rebeló contra Babilonia y envió embajadores a Egipto. Fíjate lo que hizo todavía, No solamente se rebeló y se rehusó a cumplir su pacto, su promesa, sino que también quiso aliarse con Israel, con Egipto. Y dice, envió embajadores a Egipto para solicitar un gran ejército con muchos caballos. El juicio de Dios viene contra mí, pero yo no me voy a sujetar, sabiendo que yo tengo la responsabilidad por la que el juicio de Dios viene contra mí. Entonces yo me empiezo a pedir ayuda, Necesito que me ayuden, por favor, porque si viene una guerra contra mí, necesito aliados. Yo les pagaré. Mira lo que dice aquí. Para solicitar un gran ejército de muchos caballos. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias? ¿Acaso las decisiones que nosotros tomemos no tendrán consecuencia alguna el día de mañana? Sí. ¿No? Puede ser bueno. Todas las decisiones exactamente traen una consecuencia. Puede ser buena, una consecuencia buena, pero también puede ser mala. Eso significa que no estamos exentos, que tenemos que tener realmente los pies aterrizados en donde estamos, que necesitamos saber también y conocer a Dios. Esforcémonos pues en conocer a nuestro Adonai,
que Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere lo mejor para su pueblo. Vemos años atrás con nuestros padres cómo el Señor los ha guardado, cómo el Señor les ha permitido vivir experiencias duras, dolorosas, para poder mostrarles que separados de Él nada pueden hacer. Y te lo digo hoy a ti, separados de Dios nada podemos hacer. Si no estamos en el camino correcto hacia su voluntad, sufriremos los graves daños y las graves consecuencias que este mundo nos dará. Y ya veremos, vamos a ver. Este es súper cortito, pero está muy enriquecedor. Mira lo que dice el Señor. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias? No, porque tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, el rey de Israel morirá en Babilonia, el territorio del rey que lo puso en el trono, con quien hizo un tratado que despreció y no cumplió. Esta es la consecuencia, hermanos, para con el pueblo de Adonai, al faltar al pacto que habían hecho. Por lo tanto, el inicio de la cautividad del pueblo de Adonai es su castigo, por no cumplir y además, buscar apoyo en Egipto, que como bien sabemos nosotros, Egipto, ¿qué es lo que representa Egipto? Espiritualmente hablando. Lo malo. Lo malo, ¿no? Otra cosa que representa Egipto. El pecado, el mundo, sus deleites, sus deseos, toda amistad que va en contra de Hashem está considerado como el mundo. ¿Sí me explico? Todo amigo o que tú pienses que es tu amigo o amiga que no obedezca ni se sujete a la voluntad de Dios está considerado como enemigo de Dios. Tienes que tener mucho cuidado con quienes te reúnes, con quienes te juntas. No estoy hablando de que tienes que ser, solo me voy a reunir con los de la familia de la fe. Sí, puedes reunirte con la familia de la fe, pero que tu vida sea testimonio, que tu vida sea algo que ellos, que tus amistades, que las personas de afuera, ellos quieran desear para ellos. Esta paz que nosotros tenemos, esto que se está cayendo del cielo y nosotros estamos tranquilos, este shalom, ¿no? Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta bendición, esta protección del Eterno, esta bienaventuranza que es lo que conlleva la palabra o englosa la palabra shalom, que nosotros tenemos, también la puedan tener ellos. Porque por eso dijo el Señor, Yehoshua dijo, yo no oro para que ellos sean quitados, sino para que puedan sobrevivir, para que puedan soportar en este mundo, para que puedan fortalecerse en este mundo. Si no, de todo lo contrario, el Señor ya hubiese acabado con todo y a nosotros nos dejara. ¿Sí me explicó? Pero el Señor dijo algo muy cierto, que en la mañana también lo dijo Víctor. ¿Qué fue lo que dijo Víctor en la mañana? Que el Señor es grande para la ira, ¿no? ¿O no? Tardo para la ira y grande en misericordia. Que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por lo tanto, por medio de nuestro testimonio de que estamos sirviendo y honrando a Adonai, al único verdadero Dios, ellos pudiesen ser salvados por Él mismo. ¿Estamos el día de hoy siendo de tropiezo para los hermanos, para las personas de nuestro alrededor? ¿O estamos siendo de bendición para ellos? ¿Qué es lo que pasa con nuestras vidas? ¿Qué tipo de fruto estamos dando el día de hoy en la viña del Señor? Ahora, sabiendo lo que nosotros representa Egipto, que es el mundo, todo lo que va contra Adonai, queriendo escapar el pueblo de Israel, muchas veces nosotros, de la reprensión de Adonai, en este caso el pueblo quiso escapar del juicio que le había mandado Adonai por medio de Nabucodonosor. Ellos quisieron aliarse con el rey de Egipto y al final, como era de esperarse, el rey de Egipto no se presentó. Habían hecho un tratado, un convenio, pero así como el pueblo de Israel rompió ese convenio con el rey Nabucodonosor de Babilonia, así también Israel los dejó plantados y el pueblo de Israel recibió el daño. Entonces, ¿cuántas veces el mundo no nos ha dejado vendidos?
¿Cuántas veces nosotros, cuando hemos puesto nuestras esperanzas en el mundo, en personas que pensamos que tienen suficiente poder, personas que tienen suficiente renombre para poder ayudarnos en algo, cuántas veces hemos fracasado y nos hemos sentido frustrados? ¿Y saben por qué el Señor permite estas experiencias? Porque tenemos un Dios celoso. Nuestro Dios celoso no permite que nuestra confianza la pongamos en nadie más, ni siquiera en nosotros mismos, sino en Él mismo. ¿No? Por eso dice la palabra, ¿no? Confía en el Señor y tus pensamientos serán afirmados. Confía en el Señor tu plan, tu propósito, y Él enderezará veredas, si ve que va por ahí, si es correcto, conforme a su voluntad. ¿No? Es un poco tediosa esta haftará, pero es necesario que nosotros entendamos de esta confianza en el Señor. Cuando el Señor se aparece en nuestras vidas y nos pone al límite y nos hace un parteaguas y nos dice, tú vas a seguir fingiendo que me sirves a mí, pero estás viviendo conforme al mundo, o vas a realmente a comportarte como un ish o una isha, ¿no? Como un hombre, una mujer, conforme a la voluntad y el corazón del Eterno. Este es el límite donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos demanda. Ahora, fíjate, al final, como era de esperarse, no se presentó el rey de Egipto, dejando abandonado al pueblo y expuesto, como lo hemos experimentado muchas veces nosotros, que ponemos nuestras confianzas en nuestras fuerzas o en personas poderosas, etc. Y al final siempre quedan mal, y peor nosotros quedamos. O sea, no solamente ellos quedan mal por dejarnos tirados, sino nosotros quedamos avergonzados, porque nosotros aparentemente conocemos al único Dios verdadero. Aparentemente digo, porque al actuar de esta manera es como si no conociéramos a Dios. ¿Sí me explico? Mira lo que dice el verso 3. Habla y dile, así ha dicho Adonai, Hashem, yo estoy contra ti, oh Faraón, rey de Misraim, gran cocodrilo, que estás tendido en medio de sus canales y que dices, mío es el río, pues yo lo hice. Cuando dice que está tendido es porque se quedó y no fue a apoyar a Israel, como él había acordado. Además, osa decir que él tiene poder propio. Esto significa cuando dice, mío es el río Nilo, pues yo lo hice. Es como decir, yo tengo mi propia fuerza para salir adelante, yo tengo mi propia fuerza para hacer lo que yo quiera hacer, yo tengo la fuerza suficiente para poder hacerlo. De esta manera tan obstinada estaba actuando el faraón. Fíjate lo que dice el 4 de nuestro texto base. Yo pondré ganchos en tus quijadas y haré que los peces de los canales se peguen sobre tus escamas. No es que el faraón tuviese escamas, sino que el faraón estaba hablando, el Señor estaba hablando hacia faraón como este cocodrilo, como esta serpiente. Las serpientes tienen escamas, los cocodrilos también, ¿no? Esta serpiente que estaba ahí, esta gran serpiente, dice así, haré que los peces de los canales se peguen sobre tus escamas. Todos los pueblos que estaban alrededor, confiados o aliados tuyos, dice, te sacaré de medio de tus canales y todos los peces de tus canales serán pegados a tus escamas. Tanto él como sus aliados van a ser destruidos. Esto sucede y sucederá con todo lo que pongamos ante Adonai. Es tan difícil, por eso el Señor dice, maldito el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Es necesario que nosotros entendamos esto. Porque si no lo entendemos ahora, como están las cosas, cada vez será más difícil. Cada vez será más difícil que nosotros podamos permanecer. Si seguimos fluctuando, si seguimos siendo débiles, si seguimos siendo inconstantes, si seguimos siendo tan desinteresados, cuando vengan cosas mayores, experiencias mayores, entonces quizá terminemos gritando, pidiendo ayuda a Misraim, a Egipto. ¿No? Llámense supuestas ayudas celestiales, no celestiales, sino personas que se quieran levantar diciendo, les traigo paz,
¿no? En este mundo. Llámense fórmulas para poder aliviar y contrarrestar lo que estamos pasando. Todos aquellos que digan, esta es mi salvación, serán destruidos. Serán destruidos juntamente con los que están previendo o proveyendo esta salvación, supuesta salvación. Quiero que esto quede muy entendido porque es lo que está escrito en la Escritura, valga la redundancia. Por lo tanto, dice así, tanto él como sus aliados serán destruidos, y esto sucede y sucederá con todo lo que pongamos ante Adonai. Nuestra confianza debe ser depositada solo en él. Ojo, solo los que somos su pueblo podremos entender esto, que tenemos un Dios celoso, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios en el cual nosotros podemos jactarnos de que no hay sombra de variación en él, de que él no se rige por estados de ánimo. Si él se rigiera por estados de ánimo, estuviéramos destruidos desde hace tiempo. Pero no, porque en él no hay sombra de variación alguna. 5. Te arrojaré al desierto a ti y a todos los peces de tus canales. Caerás sobre la superficie del campo. No te recogerán ni te sepultarán. Te he dado por comida a los animales de la tierra y a las aves del cielo. Y sabrán todos los habitantes de Misraim que yo soy Hashem, por cuanto fuiste como un bastón de caña para la casa de Israel. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje? ¿Por qué es que estamos citando esto? Si esto ya aconteció. Porque la palabra del Señor no pasa. Porque la palabra del Señor fue, es y será. Y porque lo que esto pasó físicamente, esto está aconteciendo el día de hoy espiritualmente. Y muy probablemente físicamente también se repita. ¿Sí me explico? Entonces es necesario que, como Pablo dijo, ¿no?, que estemos ejercitando nuestros sentidos. Velad, ¿no? Velad y orad, porque los días son malos. Entendamos esto realmente. No podemos vivir en la pasividad, no podemos vivir en la ignorancia. Entendamos que lo que el Señor nos está aquí diciendo, no nos está tratando de decir, lo que nos está diciendo es que una vez nosotros nos separamos de Él, confiando o tratando de conseguir algún beneficio de este mundo, entonces no es que Él nos castigue, no es que Él diga, sí, pues ahora no, sino que nosotros sufriremos el daño de nuestra decisión. Porque lo que le espera a Misraim, lo que le espera a este mundo, es la destrucción y un juicio inminente del Dios Todopoderoso. Y si yo voy en pos de este mundo, ese juicio también vendrá para mí. No porque el Señor diga, te fuiste, bueno, pues toma. No, es porque ya sabemos, nosotros, el pueblo de Israel, sabemos cuál es el fin de todo esto y cuál es la resolución de esta historia. Y si yo me voy en pos de lo que el Señor aborrece y va a destruir, entonces, ¿qué significa? Y esto está hablando de un juicio público, un juicio que se vio públicamente, que todo el mundo se enteró de esto que aconteció. Por lo tanto, dice la Escritura que todo ojo le verá. ¿A quién? A Yehoshua HaMashiach, a nuestro Redentor cuando vuelva por segunda vez, pero esta vez sin relación con el pecado, sino a traer juicio a las naciones. Todo mundo le verá y todo mundo verá lo que va a pasar. Y entonces, como nosotros sabemos de esto, con mayor atención tenemos que mirar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor es tan bueno y bondadoso que nos está diciendo, oye, te estás alejando muchísimo de mí, David, ¿no? Teshuvá, como bien estaba diciendo Víctor hace rato en la mañana, vuélvete a mí, da un giro 180, déjalo donde estabas yendo hacia la destrucción y vuelve a mí. Vuelve a este sendero, ¿no?, de integridad, de paz, de piedad, de verdad, de todo lo que es bueno y todo lo que es digno. Solamente que allí yo realmente voy a tener la culpa de hacer caso o de no hacer caso. ¿Sí me explico?
Sabrán todos los habitantes de Misraim que yo soy Adonai por cuanto fuiste un bastón de caña para la casa de Israel. Miren lo que dice Segundo de Reyes 18:21. Con Egipto, si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Mira lo que dice esta porción de Reyes. Si tú te apoyas en este mundo, si tú piensas que va a ser tu baluarte, si tú piensas que cuando venga el juicio inminente de Adonai te vas a salvar bajo tierra en un búnker, estás muy equivocado. Porque puede que sí te refugies en ese búnker y que no te entre nada, pero te aseguro que en ese búnker no podrás salir jamás y te quedarás allí y perecerás. Dime, ¿te sirvió de algo preservar tu vida unos cuantos años en tus propias fuerzas? Si el fin que te espera es el mismo, vas a morir. Y no solamente la primera muerte, sino la segunda muerte también. La muerte eterna. Y también serás juzgado. El juicio inminente de Dios no vendrá en vida para contigo, tú que estás escondido en este búnker, sino cuando el Señor llame a toda la creación para que se ponga delante de Él y se postre y nos postremos a sus pies, entonces seremos juzgados. Acuérdate de esto, porque con tus ojos lo verás. Entonces mira lo que dice Isaías 36:6. Con Egipto, si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón de Egipto, rey de Egipto, no es nada confiable. Mira lo que dice nuestro texto base, ya vamos a terminar. 7. Cuando ellos te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando ellos se quisieron apoyar en ti, tú te quebraste y los dejaste morir. Está hablando Adonai para con el faraón. Cuando se apoyaron sobre ti, te quebraste y les estremeciste todos sus lomos. O sea, los descoyuntaste. Ellos pusieron su esperanza en ti y tú les quedaste mal. Como era de esperarse. Porque todo lo que tú pienses que el mundo te puede dar, quiero que sepas que igual y te lo da, pero te va a cobrar factura doble. ¿Sí me explico? Aquí no es de a meses sin intereses, aquí es con un interés fijo. Y un interés que te va a terminar cobrando todo, te va a quitar todo lo que tienes. Y dice así: cuando ellos te tomaron con la mano, te quebraste y rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron sobre ti, te quebraste y les estremeciste todos sus lomos. Por eso así ha dicho Adonai, Hashem: yo traigo la espada contra ti y te exterminaré a ti y a los hombres y a los animales. La tierra de Misraim se convertirá en desolación y ruinas, y sabrán que yo soy Adonai por cuanto has dicho, mío es el río, pues yo lo hice. Nuevamente está diciendo, ¿no? Por cuanto has dicho tú, poderoso soy autosuficiente. Yo puedo hacer lo que a mí me plazca. ¿Puedes hacer lo que a ti te plazca? Primero pregúntale al Señor si está de acuerdo. O si realmente tú tienes tanto poder para poder hacer lo que a ti te plazca. Sepas que vas a recibir un daño inminente. Entonces dice así: la tierra de Misraim se convertirá en desolación. 10. Por eso estoy contra ti y contra tus canales contra tus vecinos aliados, que se pusieron en conjunto, que confabularon, diciendo que entre tú y yo somos las naciones más poderosas. Fíjate esto, Por eso estoy contra ti y contra tus canales. Convertiré la tierra de Misraim en una ruina completa, en una desolación desde Migdol, desde Seuné, hasta la frontera con Cush. No pasará por ella pie de hombre, ni pata de animal. Pasará por ella, no será habitado durante 40 años. Pues convertiré la tierra de Misraim en una desolación en medio de las tierras desoladas. Fíjate, una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades estarán arruinadas durante 40 años. Dispersaré a los misritas entre las naciones y los esparciré por los países. Porque así ha dicho Adonai, Hashem: al final de los 40 años reuniré a los misritas de entre los pueblos donde habrán sido dispersos. Esto de los misritas no significa que volverá a traer a los egipcios.
No. Ellos significan que Él traerá a los que son su pueblo y que sufrieron el daño. ¿Sí me explico? A los que son pueblo de Dios, pero sufrieron el daño. A los que ellos habitaban, que fueron nacidos en Egipto, pero siendo libres para el Señor. ¿Sí me explico? Entonces, esto se refiere a los que son su pueblo y habitaron en Egipto. El Señor los hará volver y, así como el Señor separa el trigo de la cizaña, así el Señor los separará. Los que son su pueblo de los que no son su pueblo, después de esos 40 años. Y mira lo que dice: y restauraré de la cautividad a Misraim, y los haré volver a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí formarán un reino modesto. Será modesto en comparación con los otros reinos, o sea, un reino pequeño. Será pequeño en comparación con los otros reinos. Pero ¿sabes algo? Nunca más se enaltecerán sobre las naciones, porque los reduciré para que no se dominen a las naciones. Nunca más Egipto será objeto de confianza para la casa de Israel. Eso significa que el Señor hará algo tan grande. Eso significa que el Señor hará algo tan grande para que hasta nosotros mismos nos daremos cuenta. Nosotros mismos nos daremos cuenta. ¿Sabes de qué? De que nunca más hay que poner nuestra confianza en Misraim. Nunca más hay que poner nuestra confianza en Egipto. Nunca más nosotros pondremos nuestra confianza en falsas esperanzas que nos da este mundo. En cosas faláticas. En mentiras disfrazadas de verdad. ¿Por qué? Porque otra mentira de esas tiene que ser sujeta o afirmada con otra mentira. Y así nos van a tener Misraim, con una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira, hasta que logren su cometido. ¿Saben por qué? Porque hay un dicho cubano que dice así. Ahí me dirá Armandito si no es así. 100 amarillas, dice, ¿qué? ¿Cómo es? Dice, es mejor una colorá que 100 amarilla. Lo que viene siendo es una mentira dicha 100 veces se vuelve una verdad. ¿Sí me explico? Una mentira para ti, que tú te la creas mucho, se vuelve una verdad. Y este es el tipo de verdades que el mundo nos ofrece. Mentira tras mentira tras mentira. Y como tú creíste esa mentira, se ha vuelto una verdad para ti. Pero ¿sabes algo? Hay una verdad que nunca dejará de ser, ¿no? Y esa verdad se llama Yehoshua HaMashiach. Esa verdad se llama Cristo. Y esa es la única verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá venirme a mí, ¿no? Si no cree en mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie podrá conocer la existencia del todo, de la Va, si no es por la figura de Mashiach. Entendamos esto. Y vamos a terminar. Miren lo que dice Lamentaciones 4:17. En vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven esto? En vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. ¿Cuántas veces nosotros vamos a hacer de esta manera, vamos a actuar? Siendo pueblo de Adonai, siendo este pueblo distinguido, que le costó la propia vida al mismo Adonai. ¿Cuántas veces vamos a seguir confiando en este mundo, en sus perversidades? ¿Cuántas veces vamos a dejarnos seducir por ellas? ¿Cuántas veces vamos a seguir coqueteando con este mundo? Y es que digo mundo porque el mundo engloba un mundo de cosas, ¿no? Valga la redundancia. Sexo, moda, placeres, lujos, artilugios, ídolos, etcétera, 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 etcétera. Que a una persona más rica que existe en el día de hoy en el mundo es infeliz. No se siente saciada. No se siente plena, porque ¿sabes algo? La plenitud fue diseñada, esta palabra plenitud únicamente está diseñada en Mashiach, porque en él sí hay plenitud, la plenitud de gozo,
de la que habla el salmista. Allí sí hay verdadera plenitud. Plenitud es conocerle a Él y saber que puedes vivir una eternidad para Él, teniendo este gozo y esta consolación que Él te da. Esta seguridad, esta seguridad, esta confianza. Es necesario que conozcamos más a nuestro Dios. Es necesario, yo una vez más te voy a instar a que abras tu Biblia. Abre tu Biblia de vez en cuando. Abre tu Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque esta es la única manera, de poder conocer a Elohim. Esta es la única manera de que tú dejes de sufrir por las consecuencias de tus actos. Esta es la única manera en la que tú vas a poder tener la seguridad de que tus hijos van a un lugar correcto. Pero si tú no te esfuerzas, si tú no pones de tu parte, como dice el dicho, ¿no? Camarón que se duerme amanece en un cóctel, ¿no? Camarón sandrino que se duerme, ¿no? Se lo lleva la corriente. Y vas a irte y te vas a perder y vas a decir cuando pasen los años, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Y entonces sabrás que no atendiste a la palabra de Dios. Sabrás que no escuchaste y no tuviste tus oídos abiertos. Mira, viene de acuerdo, no lo estoy planeando, ¿eh? Sabrás que no pusiste tus oídos a la voluntad de Dios. No estuviste presta a su palabra para poderte prevenir de esto que te podría acontecer. En el año 27, el primer día del mes primero, me llegó palabra de Hashem diciendo, hijo de hombre, dice así, Nabucodonosor, dice Nebuchadnezzar, rey de Babel, sometió a su ejército a una labor grande contra Tzor. Toda cabeza quedó rapada y todo hombro despellejado. Ni para él ni para su ejército hubo recompensa en Tzor por la labor que realizaron contra ella. Por eso, así ha dicho Adonai, Hashem, yo doy a Nebuchadnezzar, rey de Babel, la tierra de Misraim. Esto será así, Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Misraim, él se llevará sus riquezas, tomará botín y la saqueará, y habrá recompensa para su ejército. Le he dado la tierra de Misraim por el trabajo que realizó en ella, porque lo hizo para mí, dice Adonai. En aquel día haré surgir el poderío de la casa de Israel, y te permitiré abrir la boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Hashem. Entonces, con eso terminamos, y yo quiero decirte algo. Es tiempo de que tú como pueblo de Dios dejes de coquetear con el mundo. Es tiempo de, así como tú, tanto como tú como yo, que estamos como Javerín, ¿no? Como Javerot, que somos estos colegas, ¿no? Estos colegas de Elohim, que estamos en el mismo sentir y que estamos en el mismo camino y en el mismo espíritu. Nos animemos unos a otros. Nos exhortemos unos a otros. Oye, David, ¿qué onda? ¿Por qué te vas por allá, no? Acuérdate que tu casa está hacia allá. ¿Sí explico? Así, algo burdo. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te comportas de esta manera? Acuérdate que los ojos de todas las personas están sobre los que decimos que somos cristianos. Ah, ¿eres cristiano? Si eso es ser cristiano, entonces yo no quiero serlo, ¿eh? Uf, no. Estos cristianos... ¿Sí me explico? Esos seudónimos. Esos pseudocristianos. Los cuales también llevarán su juicio. Nuestra responsabilidad como pueblo de Adonai es comportarnos como pueblo de Adonai. Recordando esto, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que los que hemos creído y somos pueblo de Adonai, hemos sido marcados para vivir una vida, no conforme yo la estaba trazando, sino como Adonai quiere que yo la viva. ¿No? Y ahí tienen estos grandes héroes de la fe, estos grandes patriarcas,
que dejaron de vivir su vida y que vieron que su vida, hoy hablábamos de Moshe, que él huyó de su pueblo siendo un asesino, ¿no? Queriendo hacer un bien, y él pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, se dio cuenta que no estaba ejecutando la voluntad de Dios, sino estaba ejecutando su propia voluntad, a lo que lo llevó a un homicidio, y a lo que lo llevó a que su propio pueblo, del que él los estaba librando, aparentemente, le echara en cara: ¿a qué me vas a matar así como mataste a aquel egipcio? ¿Sí me explicó? Y luego, eso a los 40 años, y luego vivir otros 40 años vagando en el desierto, pastando, pastoreando, para que cuando pasaron los 40 años, el Señor le llamara. ¿Sí me explico? Para que en estos 40 años el Señor pudiese trabajar con él, para que él en estos 40 años pudiese desechar todo lo que había tenido y todo lo que había tenido que ver con Misraim, con idolatría, con cosas vanas, con cosas profanas, incluso con su pasado. Y es interesante este paralelo de los 40 años que también el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, a causa de su corazón no arrepentido, a causa de su idolatría, a causa de que ellos querían seguir viviendo todavía en Misraim. ¿Sí me explico? O sea, este paralelismo de los 40 años, que es desde que salió Moshe de Egipto y vivió 40 años apartado, ¿no? Para su suegro Yitro, a estos 40 años que estuvo el pueblo de Israel, ambos tuvieron algo en común, para que ellos se despojaran de lo que eran y empezaran a hacer lo que Dios les estaba mandando. Mi pregunta es: ¿quieres tú vivir 40 años así? ¿Quieres tú vagar espiritualmente 40 años? ¿Quieres todavía seguirte preguntando por qué no entiendes bien lo que dice la palabra de Dios? ¿O quieres realmente ponerte el cinto, apretarte bien el pantalón para poder hacer lo que tienes que hacer? Leer, meditar en la Escritura, tener una comunión con Dios. Ya no tenemos sumos sacerdotes. Ya no tenemos... No, nuestro sumo sacerdote se llama Yehoshua. Y tenemos libre acceso para con él. Entonces, ¿qué es lo que el día de hoy te impide? Que tengas una fe, ¿no?, genuina, que tengas una verdadera conversión, que tengas una verdadera emuná. ¿Qué es lo que el día de hoy te está impidiendo esto? El Señor no te impide, el Señor te dice: ven a mí. Lo leímos hace rato en Mateo: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar, ¿no? Porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil, dice el Señor. ¿Qué es lo que necesitas para poder vivir la voluntad de Dios en tu vida? Para dejarte de dar topes contra la pared. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? ¿Que te caiga fuego del cielo? ¿No? ¿Quieres ver esos días de oscuridad? Prepárate, mejor dicho, porque lo que se viene es inminente. Y porque las cosas que el Señor mostrará dentro de poco serán tan grandes que si tú no estás firme en Yeshua, te vas a pandear, te vas a salir corriendo cuando traiga el primer trueno o el primer rayo, cuando empiecen los terremotos estos severos que vendrán, ¿no? Si tú no estás bien cimentado en Yeshua, vas a salir corriendo al primer policía que encuentres: Señor justicia, sálveme de la ira de Dios. El Señor justicia, como no va a conocer quién es Dios, va a decir: ¿de qué me estás hablando, no? Y no habrá quien te salve de este terror y pavor repentino. Por eso, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y mientras tengamos la oportunidad de escuchar la voluntad y la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de ejecutarla y de obedecerla. ¿Vale? Pues un abrazo, mis hermanos. Esperemos que el próximo Shabbat podamos seguir aquí firmes, podamos seguir trabajando con el Señor. Y bueno, les deseo que para los que siguen allá en América o en otra parte del mundo que no tengan este mismo horario, puedan seguir teniendo un Shabbat lleno de Shalom. Shabbat Shalom para todos aquellos mis hermanos amados que están viéndonos por las redes sociales.
no se olviden de poder compartir el mensaje de salvación para sus amigos, para sus familiares, porque si verdaderamente tú amas a tu prójimo, entonces podrás compartirle lo que a ti, el amor del cual el Señor a ti te ha amado, que es su evangelio, es su palabra, es esta palabra viva y eficaz. ¿Vale? Pues un abrazo, Shabbat Shalom a todos, que el eterno Elohim les bendiga. Shalom.